Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí estamos en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Allí los espero que nos visite. Tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana, servicios de adoración, servicios de predicación. Pronto estaremos recontinuando las clases de estudio bíblico en los domingos por la mañana, a las 10 de la mañana. Les invito a que también venga y nos visite. Es una iglesia, como siempre les aclaro, de habla inglesa. Si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la que asista, venga y visítenos y comparta con nosotros. Va a recibir, le aseguro, palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y sobre todo el amor de Dios entre todos nuestros creyentes allí, nuestros hermanos allí y hermanas, conforme a la que la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a ti mismo. Y vamos a continuar con el tema de la arrogancia, y hemos dicho por qué hemos tenido que hablar de la arrogancia, altivez, como hablamos, quererse sobre todo mayor o más importante que los demás, altaneros, soberbia, todos esos comportamientos relacionados con lo que es arrogancia, porque cada uno de nosotros podemos mostrarnos arrogante en algún momento dado o vivir de una manera arrogante, y eso no excluye a los creyentes. Tenemos también que hablar de que en el mundo esa es la característica predominante de la arrogancia, de la altivez, en todas las esferas, sobre todo en las esferas, en las altas esferas sociales, políticas, económicas y aún hasta las religiosas, y también en las esferas de aquellos que no están en esas posiciones de poder, pero que por alguna razón en sus vidas han tenido situaciones y han tenido que mostrarse arrogantes sin tener, ¿verdad?, que hacerlo, y vivir de una manera arrogante sin tener en realidad que hacerlo tampoco. Y vamos entonces, ya habíamos dicho que ¿por qué este mundo es así? Porque el primer ser creado que Dios, de los que Dios creó, ¿verdad?, en los cielos, se mostró arrogante. ¿Quién fue? Satanás, lucero de la mañana, ¿verdad?, la serpiente antigua que estuvo en el jardín en Edén, que allí estuvo con Dios. Dios le dio un especial lugar, pero él creyó que era entonces más alto que Dios, quiso tomar el lugar de Dios y entonces fue expulsado de los cielos por ese tipo de comportamiento, de conducta arrogante, altanera y soberbia. Y como hemos dicho y leemos en la palabra de Dios, el príncipe de este mundo, el que se mueve en las esferas de este mundo y está creando y está provocando esa conducta, ese comportamiento que vemos tanto en este mundo de altanería, de soberbia, de creerse orgulloso, ¿verdad?, sobre todo más alto que los demás, desobediencia, como dice la palabra de Dios. Ese es, ¿verdad?, una de las causas. Y vamos a hablar también, ¿por qué? Porque también tenemos que decir que podemos encontrar aún en la iglesia, en el cuerpo de creyentes, de la iglesia universal como de la iglesia local. Cuando hablo de iglesia universal, todos los creyentes, todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que han creído en Jesús, ¿verdad?, su muerte y su resurrección, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y lo han recibido y ahora son hijos de Dios, declarados hijos de Dios por esa fe que mostraron recibiendo a Cristo y creyendo en Cristo. Esa es una iglesia universal, pero hablamos de la iglesia local porque la iglesia que vemos que se manifiesta, ¿verdad?, que nosotros vamos y asistimos a un templo o un edificio donde se reúnen unos creyentes para adorar al Señor, para escuchar la palabra de Dios, para tener coinonía, como dice el autor en el libro de Hechos, para compartir los unos con los otros. Y no es de extrañar, donde hay seres humanos, aún siendo hijos de Dios, podemos encontrar personas que muestran esa conducta de arrogancia, de altivez, de soberbia. No debería ser, pero recuerdo que la iglesia es solamente es constituida por hombres no perfectos, sí salvos por la gracia de Dios, por
haber creído en Cristo como Señor y Salvador, pero no somos perfectos. Todavía fallamos y todavía faltamos, todavía pecamos. Aunque hayamos sido liberados del pecado, de la pena del pecado, aunque hayamos sido liberados del poder del pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sin embargo, todavía sí está la presencia del pecado en nosotros por medio de estos cuerpos viejos, ¿verdad? Que pronto van a ser cambiados. Cuando venga el Señor Jesús, nosotros vamos a subir a los cielos. Los que estemos muertos, si estamos muertos, vamos a ser resucitados y vamos a recibir al Señor Jesús en los cielos, nuestros cuerpos transformados. Los que estén en la tierra, si todavía estamos viviendo, vamos a ser elevados, igualmente nuestros cuerpos transformados a uno semejante a lo que fue el cuerpo del Señor Jesús en su resurrección, libre entonces de la presencia del pecado. Pero leo para terminar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 20, para que usted vea que sí, desde aún los tiempos que se escribió la palabra de Dios en el Evangelio, las nuevas verdades nuevas, decimos así, dice la palabra de Dios. Pues temo que cuando vaya el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre. Esta era una iglesia que los creyentes habían recibido muchos dones espirituales. Habían recibido muchos regalos espirituales para servir a Dios. Pero sin embargo, era a la misma vez una iglesia donde había también muchos problemas relacionados con el espíritu, la manera de comportarse y relacionados también con entonces los problemas carnales. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y a que ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia y conducta desordenada. Fíjese las últimas dos, arrogancia y conducta desordenada. No estamos exentos aún en la iglesia local, como decimos, de ver este tipo de conducta, como dice el apóstol Pablo. No debe ser, no debe existir. Eso es verdaderamente bien lo que debería pasar. Pero como todavía somos seres humanos en esta tierra, sí salvos porque Dios nos salvó por su gracia, todavía vemos que se puede manifestar en la iglesia, entre los creyentes, peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia y conducta desordenada. Oremos a Dios. Pidamos a Dios que nuestra iglesia, donde nosotros somos parte y donde servimos, cada uno de ustedes, si es parte de una iglesia local y sirve al Señor en una iglesia local, oremos a Dios para que estas conductas no se manifiesten y no sean las que más o menos realcen lo que es esa iglesia, sino todo lo contrario. Que sea una iglesia donde se viva el amor de Dios, donde todos confraternizamos en el amor de Dios, donde todos nos miramos a través de los ojos de Dios y del amor de Dios, para que sea Dios siempre quien tenga el primer lugar, el Señor Jesús, quien tenga la primera, como decimos, adoración, sobre todo en la casa de Dios. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Bendícela, Señor. Y una vez más, Padre, obra tú para que tu palabra dé fruto por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que la estén escuchando, a aquellos que la están oyendo, Señor mi Dios, viendo, Padre Santo, especialmente a nosotros, sus hijos en la iglesia, Señor, en nuestro cuerpo local, para evitar que estas conductas de arrogancia, de conductas desordenadas, de altivez y soberbia se muestren, Señor, y tengamos nosotros, Padre amado, un buen testimonio como creyente y como iglesia, de ser una iglesia y un creyente donde lo primero y lo que más sobresale es tu amor, Señor, tu amor sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.